Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy voy a explicarles el tema de anatomía aplicada de la articulación temporomandibular. Para poder hablar sobre este tema, eh, es muy importante entender que conocer la anatomía aplicada de la articulación temporomandibular nos va a permitir entender conceptos muy fundamentales para las reconstrucciones protésicas. Y así como lo hemos ido viendo en los diferentes temas que se ha ido avanzando hasta ahora, no vamos a enfocarnos a la anatomía de la ATM desde un punto de vista descriptivo, sino vamos a verlo desde un punto de vista más funcional. De tal forma que no vamos a tratar a la ATM desde un concepto de tipo aislado, es decir, que solamente nos centremos en estudiar la ATM como un ente aislado de todos los otros componentes que los rodean, sino más bien vamos a incluir también durante este estudio a la articulación dentaria y todos los demás componentes del sistema estomatognático, es decir, los huesos, el sistema neuromuscular y todos los elementos que se encuentran ubicados en el área del sistema estomatognático. Entonces, significa que vamos a tratar a la ATM desde un concepto unificado. Esto nos va a permitir comprender mucho de una mejor manera la fisiología y la fisiopatología que afectan a esta estructura tan importante. Si hablamos de la función de este sistema que estamos entendiendo, de la ATM, podemos decir que la ATM constituye más que todo un guía en los movimientos mandibulares. Sabemos que la ATM presenta dos guías que van a participar de forma muy pasiva durante los movimientos mandibulares excéntricos. Es decir, estamos refiriéndonos a la guía condilia sagital, la cual guía los movimientos de tipo protrusivo, y la guía condilia lateral, que es la que va a guiar los movimientos de lateralidad. Entonces, podemos entender de esta forma que la ATM tiene una acción totalmente pasiva durante los movimientos excéntricos de la mandíbula, porque solamente está guiando los movimientos. Sin embargo, a pesar de que la función que tiene la ATM durante la cinemática mandibular es de tipo pasiva, necesita sistemas de protección que están dados, uno, por la articulación dentaria y el segundo sistema de protección de la ATM lo constituye el sistema de ligamentos. La articulación dentaria y los ligamentos van a proteger a la ATM durante diferentes etapas de los movimientos mandibulares. Por ejemplo, cuando hacemos movimientos de apertura, el sistema de ligamentos va a limitar el movimiento excesivo de la mandíbula, protegiendo de esta forma a los componentes de la ATM. Y en cambio, cuando hacemos un movimiento de cierre, la articulación dentaria va a proteger a los diferentes elementos anatómicos de la ATM. Entonces, ambos componentes constituyen un sistema de protección de la ATM. Esta articulación que nosotros lo consideramos como la articulación del sistema, está constituido y va principalmente constituirse por la articulación temporomandibular, la cual va a responder a las leyes generales de cualquier articulación de nuestro organismo. Tenemos articulaciones en diferentes partes de nuestro organismo que tienen características muy similares a la ATM, pero la ATM
tiene una característica que la hace muy diferente a las otras articulaciones del organismo. Este aspecto que la diferencia de las demás articulaciones es el grado de precisión. La ATM consta de un grado de precisión muy elevado que le va a permitir tener una, un sistema propioceptivo muy desarrollado debido a que presenta gran cantidad de terminaciones de tipo propioceptiva que son muy sensibles, ubicados tanto en el ligamento periodontal como también en los tejidos de la articulación temporomandibular. Esta cantidad de propioceptores que son sensibles, que se encuentran ubicados en la ATM y a nivel del ligamento periodontal, permite que una persona pueda detectar espesores de hasta 20 micrómetros cuando éstas se encuentran, por ejemplo, durante la masticación. Muchas veces durante la masticación vamos a consumir algún alimento en el cual encontremos una partícula muy, pero muy pequeña, y a pesar del tamaño tan pequeño que tenga esta partícula, nuestro organismo, a través de las piezas dentarias y a través de la misma articulación, puede detectar con mucha precisión estas partículas. Y rápidamente vamos a notar que existen estas partículas en nuestra boca y vamos a tener un mecanismo reflejo para proteger a nuestros dientes y a todas las partes del sistema estomatognático ante la presencia de este tipo de partículas. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con este ejemplo, a esta característica que la diferencia de las demás articulaciones del organismo, que es el grado de precisión, la cual está dada por la cantidad de propioceptores muy sensibles que se encuentran ubicados a nivel de los tejidos de la ATM y a nivel de los ligamentos periodontales. Podemos considerar que esta articulación del sistema presenta unidades funcionales. Estas unidades funcionales son, 1, la ATM, 2, la articulación dentaria. La ATM, como habíamos ya mencionado, guía los movimientos mandibulares y la articulación dentaria estabiliza el sistema. Entonces, una vez comprendido de una manera, dándole enfoque de una manera muy integral acerca de la ATM, vamos a pasar a describir los componentes de la articulación temporomandibular desde un punto de vista funcional. Entonces, podemos decir que la articulación temporomandibular está formado por un sistema cerrado. ¿Por qué decimos que está formado por un sistema cerrado? Porque recordemos que la articulación temporomandibular está aislada del medio que lo rodea por una cápsula articular que está protegiendo y está englobando a todas las estructuras, los componentes de la ATM. Esta característica de la ATM de ser un sistema cerrado hace que los elementos por los cuales está compuesto, vale decir las superficies articulares, el disco interarticular, estén unidos tanto en reposo como durante los movimientos que realiza esta articulación. Y sabemos también que si se rompiera esta unidad entre los diferentes componentes de la articulación, eso causaría de que comiencen los procesos fisiopatológicos que pueden aquejar a esta articulación. Entonces, desde ese punto de vista podemos comprender que es muy importante que se conserve esta unidad y esta característica de ser un sistema cerrado de la articulación temporomandibular. Desde un punto de vista
del grado de movimientos que presenta esta articulación, podemos clasificarla entre los tres tipos de articulaciones de acuerdo al movimiento o al grado de movimiento que existe, en una articulación que presenta amplios movimientos. Es decir, la ATM es considerada una articulación de tipo diartrosis. Y dentro de las articulaciones de tipo diartrosis encontramos también varios tipos de articulación de acuerdo a la forma de las superficies articulares. Y entre ellas, la ATM es considerado una articulación de tipo bicondilia, debido a que está formado por, por dos cóndilos mandibulares y por dos cóndilos temporales. Entonces, básicamente podemos decir que la ATM es considerado una articulación de tipo diartrosis bicondilia, debido a que presenta dos superficies articulares que son convexas, el cóndilo temporal y el cóndilo mandibular. Debido a esta forma que tienen los dos de ser convexa, necesitan un tejido que pueda adaptar a ellas, tanto ambas superficies articulares, que es el disco articular. Entonces vamos a ir describiendo estos componentes de la articulación temporomandibular. Primeramente vamos a describir el cóndilo del temporal o eminencia articular. El cóndilo del temporal lo constituye esta zona, que lo estamos usando con un círculo. Pero el cóndilo del temporal también está relacionada con lo que denominamos la cavidad glenoidea, que nosotros cuando hemos estudiado anatomía, hemos aprendido que también la cavidad glenoidea forma parte de la articulación, debido a que debido a la vecindad en la cual se encuentra con el cóndilo del temporal y debido a que el cóndilo también se ubica prácticamente incluido dentro de esta cavidad glenoidea. Pero es importante entender que a través de esta explicación vamos a entender que realmente las superficies articulares funcionales lo constituye el cóndilo del temporal. Pero no lo podemos separar de la cavidad glenoidea. Sabemos que la cavidad glenoidea es la continuación en sentido antero-posterior del cóndilo del temporal. También es importante mencionar que la ATM está en relación con estructuras muy nobles, como por ejemplo, a nivel de la pared posterior de la cavidad glenoidea, está en relación con el conducto auditivo externo. Y en la porción superior o el techo de la cavidad glenoidea está en relación con la fosa cerebelosa media. Entonces, entendiendo que estas estructuras son estructuras muy nobles y sensibles, podemos imaginarnos que estas áreas que están pintadas de color rojo no pueden constituir el área funcional de la articulación temporomandibular, debido a que podríamos, en ciertos casos, dañar estas estructuras. De esta forma podemos entender que el área funcional de la articulación temporomandibular en el hueso temporal lo constituye la vertiente posterior del cóndilo del hueso temporal. Esta parte que está pintada de color verde constituye el área funcional del hueso temporal dentro de lo que es la articulación temporomandibular. Esto es debido a que esta área es la que va a soportar las presiones articulares durante los diferentes movimientos de la mandíbula. El otro componente que es muy importante explicarlo es el disco interarticular o menisco interarticular, que sabemos que tiene una forma bicóncava en la cual va a tener una porción central que va a ser aplanada, que va a ser de un grosor mucho menor y que se caracteriza por ser una zona avascular y que no presenta inervación.
Esto le da la característica o le da la propiedad de soportar presiones sin, sin sufrir ningún daño. Entonces, esta zona es la que va a entrar en acción durante los movimientos funcionales de la mandíbula. Es la zona donde van a presionar por un lado el cóndilo del temporal y por el otro lado el cóndilo de la mandíbula. También presenta una zona periférica, que son los bordes, que está ricamente inervada e isigada. Entonces, el disco articular podemos observarlo desde dos cortes. Si nosotros lo observamos en una vista frontal, no presenta esa característica bicóncava que habíamos observado en la primera descripción. Cuando nosotros lo vemos en una vista frontal, presenta esta forma. Presenta una forma que muchas veces se compara como un capuchón que se encuentra rodeando al cóndilo de la mandíbula y a la cual se encuentra insertada firmemente a través de unos ligamentos que se insertan tanto en el polo interno como en el polo externo del cóndilo de la mandíbula. A estos ligamentos, en algunos textos los conocen como ligamentos laterales o en otros como ligamentos colaterales. Como vamos a ver más adelante, estos ligamentos permiten que el disco articular acompañe al cóndilo durante todos sus movimientos excursivos y también en los movimientos antagónicos a través de los cuales vuelve a su posición original. Entonces está unido firmemente a los polos interno y externo cuando nosotros lo vemos en un corte frontal. Si lo vemos desde un corte lateral, desde una vista sagital, ahí podemos observar de cierta forma la característica bicóncava del disco articular. Y también podemos en esta vista sagital entender que el disco tiene también en esta vista dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior se va a continuar con la cápsula articular y a nivel del borde anterior del disco articular se va insertando el haz superior del músculo pterigoideo externo y presenta en esta vista sagital el ligamento articular o el disco articular un borde posterior, el cual va a corresponder a un ligamento muy importante que se llama el ligamento posterior del disco, que lo vamos a describir más adelante. También una característica muy importante en esta vista sagital es que podemos observar que el disco articular divide el espacio articular en dos espacios, uno superior, que se llama el área o espacio suprameniscal, y uno inferior, que es el espacio o área inframeniscal. Pasamos a describir el tercer componente de la ATM, que lo constituye el cóndilo mandibular. Tenemos acá una vista lateral del cóndilo mandibular y acá una vista frontal. Podemos ver también que dependiendo desde qué vista estemos observando el cóndilo, adopta una forma diferente. En la vista lateral podemos distinguir que el cóndilo de la mandíbula presenta básicamente dos porciones, una cabeza y una zona que corresponde al cuello del cóndilo. En la cabeza vamos a encontrar dos vertientes, una vertiente anterior y una vertiente posterior y una cresta que está separando a la vertiente anterior de la vertiente posterior. Y así como existía un área que era la parte funcional del hueso temporal, que si recuerdan correspondía a su vertiente posterior, en el cóndilo de la mandíbula también encontramos un área que va a ser parte del área funcional. Entonces, la zona articular o la zona funcional en el cóndilo de la mandíbula corresponde
a la vertiente anterior y a la cresta superior del cóndilo del temporal. Estos dos componentes forman parte de la zona articular o zona funcional del cóndilo de la mandíbula. En una vista frontal vamos a encontrar dos polos, un polo interno y un polo externo. El polo externo nosotros podemos palparlo porque se encuentra muy cerca de la piel. Cuando nosotros, por ejemplo, colocamos nuestros dedos a 10 milímetros por delante del trago, podemos palpar este borde, este polo externo del cóndilo, que nos permite hacer ciertos exámenes en la cual podemos encontrar ciertos síntomas o signos, por ejemplo, de una disfunción de ATM. Y también presenta a nivel del cuello del cóndilo una fosita que se llama la fosita anterointerna o fosita pterigoidea, en la cual se va a insertar el fascículo inferior del músculo pterigoideo externo. El cuarto componente de la ATM lo constituye el sistema de ligamentos. Y este sistema ligamentoso lo podemos dividir en tres categorías a saber. Uno son los ligamentos articulares propiamente dichos. Dos, los ligamentos extraarticulares. Y tres, los ligamentos intraarticulares. Los ligamentos articulares propiamente dichos están formados, uno, por la cápsula articular, que es aquel tejido conjuntivo fibroso que se encuentra rodeando a toda la articulación temporomandibular, que lo encapsula, como su mismo nombre lo indica. Y también parte de los ligamentos articulares propiamente dichos está formado por el ligamento temporomandibular, el cual en realidad constituye un engrosamiento de la cápsula articular. Entonces, en la cápsula articular, en su cara lateral, existe una zona que está más engrosada. A esa zona que se encuentra más engrosada se lo conoce como ligamento temporomandibular. Entonces, estos dos constituyen parte de los ligamentos articulares propiamente dichos. Una característica muy importante es que esta cápsula articular está ricamente inervada por los nervios masseterino y nervio aurículo-temporal principalmente. Esta rica inervación le da una gran sensibilidad a la cápsula articular, lo que le da la característica de que ante cualquier exigencias parafuncionales haya una respuesta rápida de lo que es los componentes de la cápsula articular. Tenemos el segundo grupo de ligamentos que lo constituyen los ligamentos extraarticulares o accesorios. Son ligamentos que principalmente van a tener la función de limitar los movimientos de la ATM. En este grupo de ligamentos extraarticulares podemos encontrar al ligamento esfenomaxilar, el ligamento pterigomaxilar y el ligamento estilomaxilar. Estos tres ligamentos lo podemos observar de una manera más clara si observamos a la rama ascendente de la mandíbula desde su cara interna. Ahí se encuentran agrupados los tres ligamentos, que como habíamos mencionado, en realidad no participan en ningún movimiento de la mandíbula, pero ayudan a limitar los movimientos de la mandíbula y a través de esto van a proteger a la ATM de fuerzas traccionales lesivas. Y finalmente tenemos los ligamentos intraarticulares. Entre los ligamentos intraarticulares podemos mencionar el ligamento posterior del disco, el cual se encuentra en el borde posterior del disco articular y a su vez está compuesto por fibras posteriores que se dirigen hacia arriba y hacia atrás y que se insertan en la pared posterior de la cavidad glenoidea.
y también está constituida por fibras anteriores que se van a dirigir hacia abajo y hacia adelante y se van a terminar insertándose en la cápsula articular. Y también si nosotros observamos desde una vista frontal, vamos a reconocer otro grupo de ligamentos intraarticulares que corresponden a los ligamentos colaterales o laterales, que existe uno que es interno y otro que es externo. Gracias a estos ligamentos colaterales, el disco articular va a acompañar durante todos los movimientos al cóndilo de la mandíbula, ya sean movimientos excursivos, de protrusión o de lateralidad. Entonces ahí reconocemos ligamentos colaterales, que como habíamos dicho, van a permitir que el disco acompañe al cóndilo durante cualquier tipo de movimiento. Gracias a esto, el disco está en un equilibrio entre la tracción que ejerce el músculo pterigoideo externo por un lado y el límite que le pone el ligamento posterior. O sea, hay un equilibrio ahí para que se pueda conservar la salud de la ATM. El quinto componente de la articulación temporomandibular lo constituye el sistema sinovial, que está constituido básicamente por la membrana sinovial y por el líquido sinovial. Aquí vemos una imagen con un mayor aumento, en la cual vamos a observar que la membrana sinovial se va a encontrar principalmente tapizando aquellas zonas de la articulación que presenten mayor irrigación. Es decir, si nosotros analizamos la cavidad articular, en estas zonas que están pintadas de color verde, se van a encontrar tapizadas por la membrana sinovial. Vale decir, la cara interna de la cápsula articular y también a la porción que corresponde al techo y parte de la pared posterior de la cavidad glenoidea. Estas zonas es muy importante mencionar que son zonas que no participan durante los movimientos mandibulares. Son zonas que no están sometidas a presiones durante la dinámica mandibular y por tanto presentan una mayor irrigación y ahí es donde se encuentra esta membrana sinovial. En cambio, si se recuerdan, estas áreas que están pintadas de color negro son las áreas funcionales, tanto en el cóndilo del temporal como en el cóndilo de la mandíbula. Y estas áreas no presentan tapizado de membrana sinovial. El líquido sinovial es un dializado sanguíneo con un alto contenido de ácido hialurónico y mucopolisacáridos, que principalmente va a proveer una lubricación a esta articulación y también va a proveer de los nutrientes necesarios, por ejemplo, a las áreas funcionales, las cuales sabemos que no presentan una alta irrigación ni inervación. A estas zonas, entonces, los nutrientes van a llegar a través del líquido sinovial. Acerca del sistema neurovascular del ATM, podemos mencionar que la irrigación del ATM está principalmente dada por la arteria carótida externa, la cual va a tener varias ramas colaterales que se van a clasificar en dos porciones. Una porción anterior que corresponde a la arteria maxilar interna, la temporal posterior y la arteria masseterina. Estas arterias se encargan de irrigar toda la zona anterior o la porción anterior de la ATM. Y también encontramos una porción posterior y lateral que va a estar a cargo de las arterias timpánica anterior, auricular profunda y temporal superficial.
Entonces, por estos dos grupos está encargado la irrigación de la ATM. En cuanto a la inervación está dada principalmente por dos nervios, el nervio aurículo-temporal y el nervio masseterino. Esta característica de la ATM de ser ricamente inervada y ricamente presentar una irrigación hace que, por ejemplo, cuando existe algún tipo de alteración aguda, la sintomatología se va a extender rápidamente hacia zonas vecinas, como son la zona auricular, la zona temporal y la zona maxilar o faríngea. Y es así que durante alguna alteración de la ATM, alguna disfunción de articulación, vamos a ver que los dolores que se van a presentar durante esta alteraciones de tipo aguda se van a irradiar a esas zonas que ya hemos mencionado, por lo tanto, se tendrá que hacer un buen diagnóstico diferencial. En cambio, cuando hay cuadros crónicos que afectan a la articulación, vamos a observar que la sintomatología de estos cuadros crónicos es menos notable. Esto es debido a que en los cuadros crónicos se eleva el umbral de sensibilidad, debido a que en los cuadros crónicos que ya datan de tiempo, ya ha habido previamente una destrucción tanto de los vasos como de los nervios. Entonces, por eso es que estas personas no van a sentir una sintomatología dolorosa notable. Pasemos ahora a la relación que existe entre la ATM con los músculos y también con los dientes. La ATM hemos mencionado que tiene características particulares. Primero, habíamos mencionado que constituye una guía pasiva de los movimientos mandibulares. También tenemos que mencionar que la acción del sistema neuromuscular es el que va a permitir realizar los movimientos de la articulación de la ATM. La ATM por sí mismo no es capaz de producir los movimientos. Los que van a generar los movimientos son el sistema neuromuscular. Entonces, el otro componente muy importante que tenemos que mencionar es acerca del área de dispersión del movimiento. El área de dispersión del movimiento se refiere a que si nosotros consideramos solamente como componentes de la ATM a lo que es la articulación y el sistema neuromuscular, como por ejemplo, y si careciéramos de dientes, como por ejemplo en las imágenes anteriores había mostrado de un bebé que todavía no presenta piezas dentarias, o un anciano que ha perdido todas sus piezas dentarias, ambas personas presentan una articulación temporomandibular y también presentan un sistema neuromuscular, pero ambos no presentan dientes. Entonces, ¿qué pasaría con estas personas que no presentan dientes? Habría un área de dispersión del movimiento. ¿A qué se refiere esto? Esto lo podemos ejemplificar con un ejemplo muy simple. Por ejemplo, agarremos un lápiz o un marcador y empecemos a colocar puntos en una hoja y tratemos de colocar el punto siempre en el mismo lugar. Pero vamos a ver que siempre, cada vez que colocamos un nuevo punto, nunca o en la mayor parte de los casos es muy difícil que el siguiente punto volvamos a colocarlo en el mismo lugar. Entonces, vamos a ver que los diferentes puntos que estamos colocando siempre van a ser en diferentes lugares, no va a ser en el mismo punto. A esto le llamamos el área de dispersión del movimiento. Entonces, cuando una persona no presenta dientes, existe este área de dispersión. Nunca la mandíbula va a poder volver otra vez al mismo lugar de donde inició el movimiento. ¿Por qué?
hay falta de una estructura que permita darle estabilidad a la articulación. Entonces, ¿qué componente es el que da esta estabilidad? Es el contacto que se da entre las piezas dentarias. Cuando ya un bebé que al principio nació sin dientes, cuando empiezan a erupcionar sus piezas dentarias y ya puede realizar un contacto dentario, esto le permite tener a la ATM una posición estable. Entonces es muy importante los dientes desde este punto de vista para que la ATM tenga una protección y para que la ATM tenga una estabilidad. Para que la ATM cumpla su condición de ser precisa, los dientes van a permitir que la ATM adopte una posición estable cuando se produce el contacto dentario. Esta posición de los dientes y la posición interdentaria va a ser de mayor precisión cuando los dientes estén más alejados de la articulación temporomandibular. Vale decir que cuando, en el caso, por ejemplo, de esta zona que observamos, donde podemos observar a nivel de los premolares, se está produciendo un contacto dentario y podemos decir que este contacto dentario de los premolares tiene mayor precisión que, por ejemplo, el contacto de los molares, ya que el contacto de los molares va a estar más cerca de la articulación temporomandibular. En cambio, los contactos que están más lejos de la articulación temporomandibular, que como por ejemplo habíamos dado este contacto de premolares, va a gozar de una mayor precisión. Y los que estén más cerca de la ATM van a gozar de una menor precisión. El canino es una pieza muy importante, una pieza fundamental. Los caninos cumplen tres funciones esenciales en una oclusión orgánica. Uno, por ejemplo, los caninos, tanto superiores como inferiores, permiten centralizar la mandíbula durante un movimiento de cierre. Entonces, cuando hacemos un movimiento de cierre, debido a la posición que tienen los caninos, van a permitir que este movimiento se centralice y que de esta forma se produzca un contacto una vez que se da el cierre de la mandíbula a nivel de los dientes posteriores, y de esta forma se va a cumplir un principio muy importante de lo que es la oclusión, que es la oclusión mutuamente compartida. La otra característica importante o la otra función importante de los caninos es el de participar en la desoclusión de los dientes posteriores. Esto en movimientos excéntricos y cumpliendo la que es la oclusión mutuamente protegida. La otra función importante que tienen los caninos es que permiten desprogramar el sistema, es decir, la de mantener la musculatura libre de engramas neuromusculares. Entonces podemos observar de esta forma que estas tres funciones son esenciales para decir que una persona presenta una oclusión orgánica. Hablemos ahora del área céntrica del cóndilo mandibular. A esta área céntrica del cóndilo del mandibular se lo conoce como posición de rehabilitación de relación céntrica. Entonces, podemos mencionar que durante una posición de relación céntrica hay una relación con la función en un 100%. En cambio, en casos de que haya áreas excéntricas,
esta se va a relacionar con la parafunción en un 90%. Entonces, el área céntrica debe cumplir los principios de una oclusión orgánica. Vale decir, de la oclusión mutuamente compartida, el cual consiste en que cuando nosotros cerramos la boca, cuando hacemos que contacten nuestras piezas dentarias, en condiciones ideales, la ATM debe compartir las presiones ejercidas por los músculos elevadores y debe mantener los espacios articulares. En cambio, tenemos el otro principio que se llama la oclusión mutuamente protegida. En este tipo de oclusión se presenta durante el cierre. Los dientes posteriores y la ATM protegen a los dientes anteriores. Durante los movimientos excéntricos, los dientes anteriores, durante los movimientos excéntricos, los dientes anteriores van a proteger a los dientes posteriores y a la ATM a través del mecanismo de la desoclusión. Entonces, podemos observar que ahí se cumple el principio de la oclusión mutuamente protegida. Entonces, podemos mencionar que la oclusión mutuamente protegida y la oclusión mutuamente compartida nos dan como resultado una oclusión orgánica, en la cual se va a caracterizar por lo siguiente. Una oclusión orgánica se caracteriza porque todos los elementos anatómicos de la ATM trabajan en condiciones fisiológicas ideales. El otro aspecto de la oclusión orgánica es que debe haber una buena ubicación del disco, ya que esto va a permitir que soporte presiones en su área central avascular. También otro punto muy importante que debemos de concluir es que los ligamentos que cumplen la función sin sufrir estiramiento ni tracciones lesivas, entonces estos tres componentes son parte de la oclusión orgánica. El sistema, es decir, el sistema de la articulación, trabaja como una palanca de tercer género. Tenemos que entender que existen tres tipos de palanca que son usadas en diferentes ámbitos de la vida, pero que todas ellas siguen el mismo principio. En la palanca de primer género, el punto de apoyo se va a encontrar en la parte central. La resistencia y el flujo de la sangre se encuentran, perdón, la resistencia y la fuerza se van a encontrar en ambos extremos. En una palanca de segundo género, encontramos el punto de apoyo en un extremo, la resistencia en la parte central y la fuerza en el otro extremo. Esto, por ejemplo, lo podemos comparar con una carretilla en donde el punto de apoyo se encuentra en las llantas, la resistencia se encuentra a nivel de la parte media y las fuerzas que se encuentran en el otro extremo. Y tenemos las palancas de tercer género. En las palancas de tercer género, la fuerza está entre la resistencia y el punto de apoyo. Esto lo podemos dar un ejemplo muy característico, lo podemos homologar con la palanca que lo constituye una pinza, en la cual tiene un punto de apoyo, tenemos una zona donde podemos ejercer la fuerza y un extremo donde se ejerce la resistencia. Entonces, de los tres tipos de palanca, en condiciones fisiológicas, la ATM funciona como una palanca de tercer género. ¿Por qué?
Este sistema trabaja como una palanca de tercer género. Uno es porque el punto de apoyo se encuentra en las ATMs. La potencia va a ser ejercida por el sistema muscular y la resistencia se encuentra a nivel de las piedras dentarias y los alimentos. Entonces, estos tres son parte muy importante de las palancas de tercer género. En ciertas condiciones de tipo patológica principalmente, las palancas de tercer género con la cual normalmente funciona el sistema estomatognático puede transformarse ya sea una palanca de primero o de segundo género, las cuales ya pueden generar tracciones y presiones patológicas a nivel de la ATM. Hablemos ahora de la relación de la ATM ante fuerzas lesivas. La ATM puede ser expuesta a fuerzas lesivas de tipo aguda y fuerzas lesivas de tipo crónica. Las de tipo aguda generalmente van a ejercer una tracción en forma accidental y durante periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, tenemos en este tipo de lesiones lesivas o de fuerzas lesivas la subluxación y la luxación. Y tenemos la segunda fuerza lesiva de la ATM, que son las fuerzas lesivas crónicas. Estas se caracterizan por ser prolongadas en el tiempo y que van aumentando de intensidad conforme va pasando el tiempo. Un ejemplo claro de este tipo de fuerzas lesivas lo encontramos la osteoartritis de tipo degenerativa. En cuanto a las fuerzas lesivas agudas, como la subluxación o la luxación, consisten principalmente en elongaciones de la cápsula articular que van a ser detectadas por los propioceptores de la ATM y estas van a tratar de mantener la salud mediante los arcos reflejos protectores. Y tenemos por otra parte las fuerzas lesivas crónicas, que se caracterizan por ser más duraderas en el tiempo y aumentan con intensidad a medida que pasa el tiempo. En este tipo de fuerzas lesivas, el principal factor, vamos a mencionarlo, que es la osteoartritis degenerativa. Entonces, en esta osteoartritis degenerativa, primeramente va a comenzar a producirse la adaptación de los receptores propioceptivos que van a aumentar su umbral de sensibilidad y van a dejarlos indefensos al sistema. Estas características de las lesiones de tipo aguda y las lesiones de tipo crónica nos explica claramente que las lesiones agudas de la ATM en general son más dolorosas que las lesiones crónicas. Eso es debido a la elevación del umbral doloroso. Ahora mencionemos acerca de la ATM en relación a las presiones fisiológicas a las cuales está sometida. Por ejemplo, podemos mencionar que la ATM está sometida a presiones muy leves durante el cierre. Pero nosotros, aunque hagamos un movimiento de cierre con una fuerza excesiva, cuando en la articulación dentaria se encuentran presentes todas las piezas dentarias y todos los contactos interoclusales, vamos a ver que se va a cumplir un principio muy importante de la articulación temporomandibular o de la oclusión, en este caso orgánica, es la oclusión mutuamente compartida. Entonces, cuando todas las piezas dentarias, la ATM y los ligamentos periodontales se encuentran en condiciones ideales, generalmente no se va a sentir una presión notable a nivel de la ATM, porque las fuerzas que están generando durante la masticación están divididas entre
entre estos cuatro componentes de lo que es la oclusión mutuamente compartida. Entonces, esto va a determinar que por más fuerza que haga el paciente durante el cierre, nunca va a poder percibir presión alguna en su articulación. Eso es debido a esta característica de que se comparten las fuerzas. Tenemos por otro punto, como otro aspecto de las presiones fisiológicas, lo que es la masticación. Se ha visto de que la masticación, como habíamos mencionado, funciona de acuerdo a una palanca de tercer género. Y también es muy importante mencionar que es un periodo de masticación es corto. Entonces, como los periodos de masticación son cortos, esto va a permitir que la persona pueda recuperar los espacios articulares durante el reposo y mantener una fisiología saludable de todo el sistema. Entonces, esto se va a dar generalmente siempre por la presencia de la palanca de tercer género. Ahora hablemos de la ATM y las presiones parafuncionales. Podemos mencionar que las presiones parafuncionales aumentan en el tiempo e intensidad y van a llevar y van a causar estas presiones parafuncionales un área de remodelado que va a estar constituido por dos fenómenos que se producen a nivel óseo, que son la formación y la reabsorción de tejido óseo. Y es a través también de estos mecanismos que una persona va, en algunos casos, puede ir a un remodelado de tipo positivo o en casos ya de un pronóstico más desfavorable van a ir a un remodelado negativo. Cuando se considera que el remodelado que se da a nivel de los tejidos óseos es de tipo positivo, es cuando hay un equilibrio entre la regeneración y la formación de nuevo hueso, entre reabsorción y formación. Esto va a permitir que haya una correcta adaptación a la nueva función. Por otra parte, tenemos el remodelado de tipo negativo, en la cual va a llevar o va a causar una degeneración de las estructuras articulares y esto estaría relacionado con la destrucción del sistema vascular. Entonces, en estos casos, aparte de que existe ya un desequilibrio entre formación y reabsorción, van a haber áreas que estén de tipo degenerativa y esto va a hacer que esté relacionado con lo que es la destrucción del sistema vascular. Será un agravante además cuando hay ausencia de las piezas posteriores, es decir, una falta de una oclusión mutuamente compartida. Quiere decir que si nosotros estamos sometidos a una remodelación tipo positiva, esto nos va a permitir que podamos realizar correctamente los tratamientos y cuando veamos que hay un remodelado formulario, eh, perdón. Entonces, estos componentes son muy importantes en lo que es cuando la ATM está sometida a presiones parafuncionales. Sí o sí van a sufrir un remodelado óseo que está compuesto por formaciones de absorción y esto puede ser positivo o negativo en algunos casos. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Con eso concluiríamos este tema que es la anatomía aplicada de la ATM.